Buenas tardes a todos, bienvenidos a otra charla de las primeras también que hacemos oficialmente como el Grupo Reconquista. Y además hoy tenemos a un invitado muy especial, diputado, activista político y también amigo del grupo, Alberto Terradas. Y hablaremos un poco sobre el tema de la islamización en Cataluña, como proceso que estamos sufriendo en nuestra tierra y que está afectando duramente contra nuestra identidad y nuestras culturas. Así que sin más dilación os dejo con él. Es abierto, si tenéis cualquier pregunta, si tenéis cualquier, sobre todo pregunta, intervención está bien, pero con moderación, será bienvenida, ¿eh? Así que muchísimas gracias y os dejo con el experto. Nada, pues muchas gracias Nayara y muchas gracias al equipo de Reconquista y por supuesto al Club Empel, que siempre cede este local para organizar charlas en las que pues llevo unos cuantos años ya asistiendo, es decir, que es la primera vez que vengo yo a hablar aquí, así que intentaré que por lo menos sea una cuarta parte de lo interesante que han sido muchísimas de las charlas que aquí hemos asistido. Como decía Nayara, hablamos hoy sobre la islamización que está sufriendo Cataluña. Igual es un tema pues que en los medios de comunicación no se habla, pero sí que se empieza a escuchar en la calle, que es un tema de preocupación de las personas. Desde Vox llevamos años luchando contra esta islamización, lo hemos hecho en silencio. Al principio parecía que hablábamos para nadie, ¿no? Porque decían, estos están locos, o sea, ¿qué dicen de lo preocupante? ¿Por qué les preocupa tanto el avance de esta islamización cuando hay otras religiones que también aparecen aquí y por qué no hablan de ellas, por qué no hablan de esto? Y decimos, bueno, si miramos a nuestro alrededor, miramos los países europeos, vemos como ahí ya sí que se ha convertido en un tema de debate nacional, donde los estados ya llevan unos cuantos años legislando en esa materia porque se han dado cuenta, por muy progres que sean, incluso algunos países gobernados por socialistas, se han dado cuenta que el avance del Islam en su sociedad pues está cambiando la fisionomía, están cambiando los barrios, está cambiando la sociedad, cambia la cultura y en definitiva cambia por completo la forma en la que se vive en este país. Para empezar, solemos hacer una distinción entre lo que es el Islam y lo que es el islamismo. Igual es una religión que en los colegios se enseña un poco por encima, te pueden explicar alguna cosa, porque hoy en día clases de religión, desgraciadamente en clase no se dan, ¿no? En las escuelas. Pero creo que sí es importante hacer este pequeño matiz. Normalmente cuando nos referimos al Islam como religión, pues pensamos que es una religión monoteísta, viene de esa rama abrámica, igual que también lo hace el cristianismo y el judaísmo, y ponemos una diferencia con lo que podemos definir de alguna forma como el islamismo, ¿no? Personas pues, lo definirían como esa aplicación de la ley islámica o de los valores islámicos más allá de la vida individual. Bien, es una diferenciación que está muy aceptada, está reconocida, pero he de decir que esta diferenciación forma parte de la cosmovisión del mundo puramente occidental. O sea, si hablamos con un musulmán y le hablamos de la diferencia entre el Islam y el islamismo, nos va a decir que qué narices estamos diciendo, que es todo lo mismo. Y ese es el problema que tenemos en Occidente, que no hemos sido capaces de interpretar el Islam como es en profundidad. El Islam es una religión, podríamos definirla como una herejía del cristianismo, porque bebe de una base común. Nace en el siglo VII después de Cristo, 622, en un contexto donde el cristianismo ya se ha expandido. Nace en la Meca, donde pues en ese entonces había diferentes grupos religiosos de religiones primitivas, que cada uno pues adoraba sus tótemes, adoraba sus tal, pero sí que la Meca ya era una ciudad de adoración y de tránsito de peregrinos de distintas religiones. Entonces ahí aparece un iluminado, aparece Mahoma, que se retira y recibe por iluminación del arcángel Gabriel, hay una de las herejías, la revelación de la palabra de Dios, la revelación de Alá en unos textos que revisan durante varias escapadas de Mahoma en la montaña y escribe lo que conocemos como el Corán. Entonces él vuelve y empieza a predicar esta religión, una religión monoteísta. Él es el único profeta al que se le ha revelado la palabra verdadera
Y claro, eso genera pues una situación de todos los antiguos líderes religiosos de esa zona pues ven peligrar su negocio. Porque, como decía, es una zona de tránsito de peregrinos, cada uno tiene sus fieles, cada uno tiene tal, y ven a Mahoma como una figura peligrosa para ellos. Entonces lo echan, se va junto a los primeros seguidores, esa especie de apóstoles, que eran los salaf, después esa palabra tiene importancia más adelante, y se retiran a Medina. Cuando llega a Medina, Mahoma se proclama como el caudillo de esa comunidad, jefe religioso, jefe político, jefe en todos los sentidos. Redacta una constitución y esa constitución empieza a aplicarse en Medina, cuando va cogiendo fuerza, porque enseguida se expande, es decir, que muchísimas personas se suman al Islam desde el primer momento, y cuando coge fuerza suficiente vuelve a la Meca y es donde el Islam nace con su gran esplendor. Ese tema igual es una anécdota histórica, pero es importante porque no hemos visto otras religiones que desde el mismo nacimiento pues aparece una constitución. Y cuando hablo de constitución hablo de un texto legislativo, hablo de unas normas civiles, de un código penal, hablo de una forma de organizar la sociedad que va desde unos mandamientos de cómo tiene que ser la relación del fiel con Dios, hasta cómo tienen que ser las relaciones, cómo se tienen que grabar las relaciones mercantiles entre personas, cómo se tiene que repartir una herencia en el caso que tengas un hermano y dos hermanas. O sea, está todo absolutamente estipulado en esa constitución, está estipulado en el Corán, y después seguidamente todas las suras, que son las palabras de la vida de Mahoma y cómo se relaciona con los demás. Entonces, creo que eso es importante que lo tengamos presente, porque si pensamos que es una religión como es el cristianismo, que sí que tiene una expresión comunitaria, pero sobre todo es individual, es aceptar a Dios en lo individual, el Islam te requiere unas normas comunitarias, una forma de organizar la sociedad, y enseguida se aplica con dureza, además con unos castigos pues propios del siglo VII después de Cristo. Entonces eso lo explico para que entendamos cómo hoy en día tenemos que entender el Islam no solo como una religión individual, sino que tiene una expresión comunitaria, una expresión política y una expresión judicial muy fuerte que no tiene ninguna otra religión. O sea, salgamos de ese prisma de pensar que, bueno, pues simplemente es otra fe, simplemente es otra espiritualidad diferente. No, el Islam es mucho más que una espiritualidad individual. El Islam es un código de vida, el Islam es jurídico, es político y además es imposición, porque dentro de los conceptos islámicos vemos tres grandes desigualdades que vienen reconocidas jurídicamente por la Sharia, que es esa ley islámica basada en la palabra de Mahoma y en los textos sagrados. La primera desigualdad, evidente, todos la sabemos, es el hombre es superior a la mujer. Así está estipulado en muchas suras del Corán. El hombre libre es superior al hombre esclavizable, porque el Islam autoriza la esclavitud. De hecho, Mahoma tuvo varias esclavas, con algunas de las cuales pues también tuvo hijos, algunas de las cuales eran niñas muy pequeñas. Y existe otra gran desigualdad, que es la de el creyente es superior al infiel. Y en esa parte, donde el creyente es superior al infiel, el Islam también hace una división del mundo. Nosotros pues lo dividimos por países, lo podemos dividir por nacionalidades, incluso geográficamente. Ellos trazan una línea: dar al Islam, dar al haram. Esas son las dos divisiones del mundo. Dar al Islam significa la tierra de la sumisión, la tierra sometida, la tierra de los creyentes. Y dar al haram es la casa de la guerra, la tierra donde el Islam todavía no se ha impuesto, y los musulmanes tienen la obligación moral de imponerlo a través de la yihad, que puede ser interpretada desde métodos violentos de conquista, pero también desde otras muchas formas, y creo que es en las que nos tenemos que centrar, porque son las verdaderamente peligrosas, más allá pues de lo terrible, que es evidentemente un atentado, pero hay formas de conquista mucho más silenciosas que el Islam sabe aplicar. También escuchamos de los progres: Islam significa paz, Islam significa amor. La palabra Islam significa sometimiento, significa los sometidos, los que se someten a la palabra de Alá, otro concepto a tener importante. Como decíamos, la tierra de conquista.
Europa es actualmente Dar al-Harab, es la tierra donde los musulmanes tienen que recuperar, y aquí España tiene un peso importante, porque ellos ya tuvieron la península ibérica en su época, y dentro de su prisma, de su forma de ver el mundo, consideran que eso es una grave humillación para ellos. Se expandieron muy rápido en los primeros siglos, pero enseguida retrocedieron en cuanto llegaron al norte de España, y concretamente aquí, en la Marca Hispánica, donde bajo las órdenes de Carlomagno, entre otros, pues libramos esta tierra del invasor. Ellos tienen la intención de recuperar esta tierra, creen que les pertenece, y la parte que donde todavía no han llegado históricamente creen que también deben someterla. Son personas pues, con unas ideas muy claras, viven la espiritualidad de una forma muy fervorosa y saben, y en fin, el conjunto de los musulmanes son conscientes de sus obligaciones como fieles, nosotros podríamos decir evangelizar, ellos hablan más de conquistar, de adueñarse de ese territorio y entregárselo a Alá. Hablamos de que hay métodos violentos de conquista, pero hay métodos silenciosos, y aquí creo que es donde nos tenemos que centrar, porque muchas veces hablamos de un barrio se ha islamizado porque vemos mujeres cubiertas, porque vemos que hay más comercio halal, porque vemos que la fisionomía, la parte digamos más física del barrio cambia, pero cuando empieza a cambiar la parte externa es porque por dentro se están produciendo unos cambios muy importantes. Para los cristianos, igual nuestra institución de referencia es, por supuesto, la Iglesia Católica. Ellos se expanden desde muchas otras formas, y concretamente hay una organización que tiene un peso tremendo en Europa, de hecho tiene más peso en Europa que en el mundo árabe, que es la organización, la Sociedad de los Hermanos Musulmanes, una organización política religiosa que nació en Egipto en los años 50 y que muchos países, además islámicos, han intentado también coparlo por precisamente la forma que tenía de penetrar en la sociedad y el gran impacto que tenía. El Islam sí tiene un fuerte concepto de justicia social, de ayudar al vecino, de ayudar a su igual, evidentemente a vosotros no, al que es como ellos, al que reza como ellos, al que piensa como ellos, al que pertenece a su pueblo, porque está el concepto de la Umma. La Umma es la comunidad que funda Mahoma cuando llega a Medina, que es la unión de todos los musulmanes del mundo, es la gran comunidad de los musulmanes, y eso está por encima de las naciones, por encima de las lenguas, por encima de todos los demás. Ellos el concepto de Umma lo tienen muy fuerte, y los hermanos musulmanes han avanzado pues precisamente hablando de fortalecer a la Umma, de cuidar a los suyos, a los iguales, han tejido una red impresionante en Europa. Como decía, esta organización política no es solo una rama, que es un partido político que se presenta a las elecciones, que evidentemente también está. De hecho, en las elecciones del año 2015 en Marruecos, el partido de los hermanos musulmanes, el partido que se llamaba Justicia y Desarrollo, ganó las elecciones con más de 120 diputados en el Congreso marroquí. Digo, para que nos hagamos una idea de cómo es la sociología marroquí. Hoy en día ha perdido impacto porque, bueno, pues no podemos decir que no es exactamente una democracia lo que hay hoy en día en Marruecos, sino que tienen un rey con mucha fuerza y consiguió recortar un poco estas redes salafistas radicales del Islam. Antes decía lo de los salafismo. El concepto de salafismo son los que reproducen la vida de los salaf, de los primeros seguidores de Mahoma en todos los sentidos. En método de vestimenta, en forma de comportarse con los demás, en las uniones matrimoniales que tienen, en absolutamente todo. Ellos consideran que los primeros seguidores de Mahoma, precisamente por su pureza religiosa, por la cercanía que tenían con la palabra de Alá y la forma en la que seguían a Mahoma, fueron capaces de conquistar. Es que si vierais el mapa de cómo enseguida se expande por todo el norte de África y Oriente Medio, pues es brutal, en muy pocos años se expanden. Entonces los salafistas hoy en día, que también tienen un peso muy importante en las comunidades islámicas de aquí, de hecho en una de cada 3 mezquitas en Cataluña se predica el salafismo, o sea, la idea de que hay que volver a los tiempos iniciales del Islam para reconquistar y recuperar todos aquellos terrenos que pertenecen al mundo islámico. Volviendo al concepto de justicia social y los hermanos musulmanes en Europa. La gran parte de la población islámica es gente que ha emigrado, que ha venido pues, en condiciones muchas veces precarias. Cuando tú vas a otro país y has llegado sin nada, pues puede ser más complicado que tú consigas
hacerte un lugar en esa comunidad, que tú tengas un puesto de trabajo, que tengas la vida más o menos solucionada. Entonces, Hermanos Musulmanes ahí es donde ha encontrado su gran espacio, de crecimiento y de implantación. Se han aprovechado especialmente de los barrios más humildes, de los barrios donde está concentrada la población islámica, introduciéndose tanto en la administración pública catalana, y aquí sí queda hablar de los principales partidos de la Generalitat de Cataluña que han abierto ese paso. Hablo de Junts, que fueron los primeros de todos, Convergencia, Esquerra y el PSC. Los tres han participado abiertamente en permitir que Hermanos Musulmanes se introdujera dentro de la estructura pública de la Generalitat de Cataluña. A través de los servicios sociales han metido activistas de la organización Hermanos Musulmanes. Eso pasó, os acordaréis de la Fundación Uns Catalans, que en su día, en 2005, entonces tenía mucho peso. Dentro del prisma separatista necesitamos ampliar nuestra base electoral, vamos a importar personas del norte de África para sustituiros a todos vosotros, que no creéis en que Puigdemont sea santo y en todas estas ideas, pues pensaban que importando personas del norte de África iban a conseguir convertirlos en separatistas. Pusieron personas de sus comunidades originarias para, bueno, pues en ese pacto, ¿no?, entre el separatismo y el Islam, para unirse y capitalizar toda esa fuerza electoral que entraba de la población inmigrante. Los dos primeros líderes que pusieron, uno para la parte pakistaní, que tiene mucha fuerza especialmente en Barcelona, y otro para la parte marroquí, dentro de la asociación de la fundación de Nous Catalans, los dos más importantes eran dos líderes salafistas de los dos países de origen. Los separatistas contentísimos porque veían que cuando ellos iban a un sitio pues se les llenaba el escenario de personas, y mira cómo nos aplauden todos los musulmanes, pero no estaban aplaudiendo evidentemente el proyecto separatista, ellos estaban pues aplaudiendo a su líder que les habían puesto ahí y que se encargaba, pues además de fingir que los iba a radicalizar en el tema separatista, les radicalizaba en la vertiente salafista del Islam. Toda la parte, como decía, de derechos sociales, además hemos tenido un consejero de derechos sociales marroquí, no digo que directamente sea un activista de los Hermanos Musulmanes, porque no tengo pruebas para demostrarlo, entonces no lo voy a decir, pero sí que es significativo que haya un marroquí puesto dentro de cuando gobernaba Esquerra Republicana para controlar los servicios sociales. Controlar servicios sociales significa controlar quién recibe una prestación pública, quién recibe una vivienda de protección oficial, quién recibe pues todas estas prestaciones que pagáis vosotros y que cuando vais a pedir pues muchas veces os lo niegan. Hermanos Musulmanes lo que hace es no solo a través de las mezquitas, sino que se hace desde toda la sociedad civil, facilitarle la vida a su gente. Si tienen necesidad de una vivienda, hay una persona marroquí o una persona pakistaní, una persona de su comunidad vinculada a la red de los Hermanos Musulmanes, que sabe negociar con las instituciones públicas si no pertenece directamente en ellas, y sabe hablar con la comunidad para conseguir que su gente reciba lo que toca. Por eso cuando vemos los datos de quiénes son los principales que reciben estas prestaciones públicas, además de que la ley desde aquí esté mal hecha, hay personas que directamente se encargan de que sean ellos los primeros que lo reciban, porque un musulmán tiene que cuidar, también tiene el concepto de la caridad, tiene que cuidar de sus iguales y facilitarles todo lo que sea posible. Hermanos Musulmanes se infiltra hasta en los equipos de fútbol, y vemos equipos de fútbol en municipios como Sal, donde se está predicando discursos radicales de salafistas, donde vemos que empiezan a separar los niños a un lado, las niñas en otro, donde vemos que en actividades culturales, por ejemplo, el otro día hablaba con un chico que participa en el Conservatorio de Música de Gerona, y decía que cuando tiene que tratar con musulmanes es muy complicado, que ya las mismas comunidades rechazan que las niñas pues puedan participar en tocar un instrumento, que las niñas puedan bailar, que las niñas... Parece que nos suena a Arabia Saudí o que esto está pasando en Irán. No, esto está sucediendo aquí, en colegios públicos, donde cuando toca clase de danza, toca aprender a bailar la sardana o el ball dels bastons, pues las niñas musulmanas no van a clase y no pueden participar de esa actividad porque hay todo un código religioso por detrás que se lo impide.
Podemos hacer una similitud entre cómo se va radicalizando una comunidad con lo que sucedió en su época con ETA en las Vascongadas. El silencio, el miedo, hay personas que directamente son activistas que provocan esa radicalización, que hablan con, oye, tú tienes que ser un buen musulmán, tú no puedes juntarte con esa niña blanca, con esa niña cristiana porque es una niña infiel, tú tienes que juntarte mejor con eso. El otro día me puede decir, ¿no? O sea, el padre, vi a tu hija que estaba sin velo en esa comunidad, o jugando en el centro de la ciudad con otras personas. Ten cuidado que no vean a tu hija así, porque van a pensar que tú eres un mal musulmán y nadie quiere que piensen eso de ti, porque tú cumples, tú participas, tú tal. Entonces van apretando poco a poco a la comunidad para que se radicalice. Empieza con lo más pequeñito, con los velos, los hijabs, pero eso va escalando poco a poco con el tiempo. Y ahí es donde digo que empezáis a ver cómo cambia esa comunidad. Al principio son pocos, cada vez son más, y cada vez las mujeres van vestidas más de negro, cada vez se tapan un poco más, hasta que al final las mujeres desaparecen de la vida pública y solo ves a hombres, las mujeres en determinadas horas del día, cuando vayan a hacer la compra, y luego regresan a su casa. El punto de inflexión, cuando aparece una mujer con el niqab, la prenda negra que cubre por completo, que les tapa la cabeza, les tapa los brazos, se ponen para cubrirles también la boca, ese ya es un punto de no retorno. Ahí ya significa que en esa comunidad las redes radicales la han copado por completo. Se ha convertido en una comunidad donde si una niña baja a jugar al parque sola, los vecinos van a hablarlo con el padre y la niña va a recibir una reprimenda por parte de sus padres. Hablamos de que afecta especialmente a las mujeres. Una niña que quiera poder estudiar, que quiere integrarse en la comunidad o que quiere, en fin, tener un trabajo, casarse libremente, no lo va a poder hacer porque va a estar presionada no solo por sus padres, sino por el resto de los vecinos que no permiten la integración de estas personas, que no permiten que desescale, ¿no? en ese radicalismo islámico. Entonces, yo al final la reflexión que quiero hacer de eso no es solo una cuestión de yihadismo, no solo una cuestión, como lo vemos en los medios de comunicación, de un apuñalamiento, de un lobo solitario, de un coche que arrolla vecinos, sino que hay una implantación muy bestia en Cataluña y en determinados barrios de Barcelona, de Gerona, etc. La semana pasada, de hecho, salió un informe de los cuerpos de seguridad franceses que ya alertaban de cómo ha copado completamente hermanos musulmanes la mitad de Francia. O sea que ya están en unos puntos de no retorno, donde estas redes radicales han acabado adueñándose precisamente con eso, ocupando clubes de fútbol, ocupando actividades lucrativas de lo que sea, entidades comunitarias como por ejemplo podría ser un local como este, ¿no? Pero en corte islámico, los restaurantes, los bares, absolutamente todo. O sea, esta entidad se mete en todo de la vida pública porque, como decíamos, el Islam no es solo una cuestión individual, sino que tiene la necesidad de regular en base a una ley religiosa cómo se relacionan las personas unos con otros y cómo tiene que desarrollarse la sociedad, hasta tal punto que el Estado desaparece donde Hermanos Musulmanes ha triunfado. Y hace poco lo vimos también en Sal, cuando un imán, en ese caso de una comunidad subsahariana, pues intentó ocupar por quinta vez esa semana una vivienda que no era la suya, y en el momento que la policía le tocó y le dijo váyase usted de aquí porque esta no es su casa, el imán llamó a su comunidad se rebeló contra la policía, asaltó la comisaría de los Mossos d'Esquadra, al final acabaron liberando al imán y el alcalde sentándose arrodillado delante del resto de imanes de la ciudad, como si fuera con las tribus apaches, juntándose con los nuevos dueños de esa ciudad para negociar qué vivienda le iban a dar al imán y cómo iban a pedirle perdón a la comunidad islámica por haberle pues hecho tal ofensa. Si permitimos que esta red se implante, el Estado desaparece por completo. Samuel Vázquez lo habla en cuanto a grupos criminales, a bandas latinas, a grupos delincuenciales de ese estilo, pero la red de Hermanos Musulmanes actúa exactamente igual, con una capacidad
de penetrar en la sociedad con una fuerza que es que de verdad que no somos conscientes, que las instituciones públicas, cuando hables de eso en el Parlamento, que lo hemos hecho, se ríen de ti porque creen que estás en una película fantástica, pero lo que está sucediendo es muy grave. Y si realmente no nos damos cuenta y empezamos a tratar el Islam como hay que tratarlo, empezamos a atacar la creación de estas redes de raíz, con fuerza, con dureza, en fin, con toda la fuerza del Estado, o llegaremos a un punto de no retorno donde existirán distintos estados en la misma ciudad, personas que tendréis unas leyes, tendremos unos derechos y personas que vivirán en un mundo completamente aparte. Cuando sean suficientes, no tengáis ninguna duda que la ley islámica se aplicará para todos. Había un filósofo, un político italiano, Giovanni Sartori, que era de izquierdas, pero fue defenestrado por la izquierda, que decía: cuando una comunidad islámica en un espacio concreto supera el 10%, entra en un punto de no retorno. Esto no sucede ni con los budistas, ni con estos, ni con absolutamente nada. Eso solo sucede con el Islam, y hay que tratar al Islam aparte de todas las demás religiones y, por supuesto, no equipararlo con el cristianismo, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, yo igual la reflexión que hoy quería hacer iba un poco en esa línea. Me he extendido más de lo que quería, y si tenéis alguna pregunta, pues ahora la contestamos y charlamos, que es más interesante que un monólogo. Muchas veces que los progres son los que les abren las puertas, especialmente los progres con tantos feminismos y tal, son los primeros que deberían saltar ante el trato que se da a la mujer, desde la mutilación hasta el encierro, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, esto también que es una religión de paz, ¿verdad? De paz entre ellos, porque y ni siquiera. para ellos el infiel les hace ganar el cielo, sino que se lo cargan. El matar al infiel, y como estrategia pueden aparentar que no, pero ellos mismos lo dicen, es que te dicen una religión de paz, ese es un islamista o un musulmán cobarde. El verdadero es el que, para ganarse el paraíso, mata a los infieles. Y bueno, la palabra que tienen, o sea, tienen prohibido mentir, pero prohibido mentir entre ellos, porque mentir al infiel, eso está bendecido. O sea que no. Y precisamente estos imanes y líderes de las comunidades eso son perfectamente conscientes. Toda esta red se tiene que alimentar de alguna forma, además de subvenciones públicas, se alimenta a través del tráfico de drogas y demás, y son los propios imanes los que dicen: oye, para debilitar al enemigo, drógalo, para debilitar al enemigo, pues véndele esa droga, le puedes robar, le puedes hacer tal, siempre y cuando no sea a un musulmán, porque ahí la gran diferencia, un musulmán está por arriba de cualquier otro en cuanto a derechos, reconocimiento, respeto, etcétera. Está por supuesto por encima de un cristiano, de un ateo o de lo que quieran ser. Y no, por supuesto, una religión de paz evidentemente no es una religión, como decía, de conquista, de un crecimiento voraz. Además saben que pueden utilizar los métodos violentos porque tienen un texto religioso que supuestamente se lo ha revelado Dios a Mahoma, que dice cómo tienes que actuar en determinadas cuestiones. Y por ejemplo, un punto concreto es en Francia hay mucha vigilancia en las iglesias, además de para proteger a los cristianos, para proteger a los conversos, porque un converso es susceptible, ¿no?, lo siguiente, de ser asesinado por su propia comunidad. El Corán lo que pide es que si ves a una persona que reniega de Alá, tú tienes que cortarle la cabeza, tú tienes que matarle. Entonces, en fin, o sea, religión de paz, mis cojones. O sea, eso empecemos a... Son evidentemente crueles, se ensañan y sumándole que vienen ya de unas sociedades fallidas en muchos otros aspectos, por lo cual su umbral del orden y demás y del respeto pues está completamente trastocado y no tiene nada que ver con el nuestro. O sea, tienen una capacidad de emplear la violencia mucho más superior que la que tendremos cualquiera de nosotros. O sea que sí, que religión de paz nada de nada. Eso soluciona metiéndoles una patera pinchada y sin red. Y de vuelta remigración, evidente, ese es el... Bueno, eso sería una pregunta seria para Vox. En otros países está creciendo el fenómeno de la remigración. Martin Sellner hace poco con Eva Kirkland,
creando un congreso de remigración. Democráticamente en España parece que las opciones... ¿Qué opciones me presenta Vox para cuando yo sea viejo, esté vulnerable y sea minoría en mi país? Porque políticamente ya estamos viendo como en otros países, que a lo mejor lo vemos más lejano, ¿no? Pero en Sudáfrica tienes ahí levantando el puño, kill the boer, kill the farmer. ¿Qué seguridad me presenta la opción democrática a día de hoy? Cuando parece que se han infiltrado unos, se han infiltrado los otros. Parece un chiste de mal gusto, ¿no? Al final te despiertas y dices, hostia, ¿qué película me toca vivir? Pues sí, parece que al final vamos a acabar viviendo como en Sudáfrica y enmurallados en unos barrios para protegernos de lo que hemos traído de fuera. O sea, yo creo que lo primero de todo, evidentemente, es cerrar el grifo. O sea, ya no permitir que entre absolutamente nadie más en este país y aplicar unos criterios de remigración mucho más duros de los que incluso estamos planteando hoy en día. O sea, hay que empezar a avanzar porque el problema es realmente grave. O sea, una persona que ha entrado ilegalmente es evidente que tiene que ser deportado, pero al momento. O sea, tú no estás acreditado, nadie sabe que estás aquí, nadie sabe de dónde vienes, tú vuelves inmediatamente por donde has venido. El que cometa delitos aquí, evidentemente, también tiene que ser deportado. Pero ahí hay que ampliar un poco más. O sea, vivir en España no significa solo trabajar en España. O sea, vivir en España significa vivir como un español, sentir como un español y querer convertirse en un español. Y si tú no estás dispuesto a ninguna de estas cosas, pues hay que plantear también que estas personas pues sean remigradas a sus países, aunque sean hijos de inmigrantes y ellos ya hayan nacido aquí. El hecho de haber nacido en España no te convierte en español. Un DNI, por mucho que diga Ayuso y todos estos, un DNI no te hace español. Te hace español pues pertenecer a una comunidad, a un pueblo con unas ideas y sobre todo tener ese sentimiento de pertenencia. Si tú vienes aquí de otro país y sientes y te comportas y demás, pues tú te convertirás en un español. Pero si ya, es que ya me da igual que trabajes, que me da igual que no hayas cometido delitos. Si tú no te sientes y no te comportas como uno de los nuestros, entonces este no es lugar, y por ahí es donde creo que tenemos que seguir avanzando, porque ya no es una cuestión de un capricho político, es que es una cuestión de supervivencia cultural de un continente, de un pueblo que ha existido durante milenios y que si no empezamos a defendernos de todo lo que está entrando, pues vamos a desaparecer y esto se convertirá en otra cosa diferente. Los edificios permanecerán mientras los cuiden, pero el día que los dejen de cuidar desaparecerán y seremos un recuerdo del pasado, y aquí vivirán otras personas y en nuestras casas estarán otras personas, pero esto no será España. O sea, España es una comunidad con una identidad que ya está perfectamente definida, no tiene que venir nadie a definir nada, sino, en fin, creo que esta es la línea que tenemos que seguir, y eso es mucho más allá de Vox. Eso ya es una cuestión de sociedad, de Europa, y de que tengamos claro qué es lo que tenemos delante, qué es lo que tenemos detrás y por dónde queremos avanzar, porque si no es que no habrá vuelta atrás. Está muy bien lo de la reivindicación o la repatriación o lo que sea, o la expulsión, ¿no? Como voy a llamarlo. Pero algo esencial, porque los que quieran quedarse legalmente, si trabajan, igual que han ido los españoles fuera, no los podemos echar. Pero lo que sí que aquí lo que debería primar es el control de la educación. Evidentemente. Porque la infancia es algo esencial, porque son los futuros españoles o los futuros pobladores de nuestras tierras. Y ellos, la concepción que tienen de la infancia desde bebés, les enseñan cómo apuñalar, cómo no sé cuántos, o sea, que los niños aterrorizados, pero a base de miedo, o sea, crecen en ello. Luego las niñas, a ver, Mahoma se casó con una niña de 6 años y tuvo el detalle de esperarse 2 años para consumar el matrimonio. Aisha se llamaba. Sí, pero con 6 años. Ya. Y tuvo el detalle pero hoy en día, no hace mucho, murió una niña de 6 o 7 años por hemorragias internas tras la noche de bodas. Y los tíos de 40 o de 30 y tantos se casan con niñas de 6 años. Eso es lo que dice el salafismo, que tenemos que comportarnos como se comportaba Mahoma entonces. Claro. Entonces estas son las cosas que quieren replicar, y por eso los matrimonios forzosos, por eso estos casos terribles de niñas abusadas. Se casan con bodas conjuntas, filas de tíos con niñas. Sí. Que las niñas van al matadero, son niñas que ni de primera comunión todavía, porque son tan pequeñas, claro. Y no con una, porque pueden tener hasta 4 esposas. Sí, pero bueno, legalmente de momento en España una, aunque, ¿no? Bueno, mira, el caso mismo del imán.
O sea, este imán el de Sal tenía 4 esposas. Evidentemente el matrimonio poligámico en España no existe, o sea que ahí tienen un hack para sacarle la pasta a la administración pública, porque sí, era un matrimonio plurimonoparental, ¿sabes? O sea, un padre, 4 madres solteras, porque ninguna está casada, porque claro, no pueden casarse, y son 4 madres solteras que cada cual tiene 3 o 4 hijos más. Entonces empieza a contar los ingresos que tenía esa casa, porque el imán no solo vivía de la caridad de los vecinos, o sea, de los fieles, sino que vivía también de prestaciones públicas y prestaciones que tenía su mujer, sus 4 mujeres, por todos los hijos que tienen. En fin, o sea, imagina, esa familia ingresaba más dinero que la gran mayoría de los que estamos aquí. Un detalle que en la guerra de Irak creo que era la consideración que tienen ya de los indios hasta varones, ¿no? Que les colgaban, como anécdota, les colgaban una llave con una cuerda del cuello y les decían que era la llave del paraíso. Y los niños iban delante para hacer volar las minas. Las minas estaban enterradas, los niños saltaban por los aires y les iban limpiando el terreno. O sea que yo a mi hijo no lo mando a esto. O sea que... No, por eso decía que son unas sociedades, y si hablamos de Afganistán, que es un país que lleva pues, sufriendo conflictos y tribus y demás durante siglos, pues evidentemente su concepción de la vida y demás está completamente alterado y es completamente diferente al nuestro. Por eso hay también a tener en cuenta, aunque te pueda parecer que vienen de situaciones muy vulnerables, precisamente esa vulnerabilidad de origen aplicada aquí es terrible. Porque nosotros, pues al final, no tengas más o tengas menos, siempre tienes un sueño, o tienes un familiar, o tienes algo por lo que vivir, y hay personas de estas que vienen, como dices, de tratos terribles, que no tienen esa percepción de la vida, ese respeto, gente que pues, realmente no tienen absolutamente nada, y eso les hace muchísimo más peligrosos, muchísimo más susceptibles de caer en esas redes y después de convertirse en unos asesinos implacables, como hemos tenido que sufrir ya demasiadas veces en Europa, y parece mentira que todavía la gente no se dé cuenta. No, es un enajenado, no, es que se radicalizó porque es la vulnerabilidad. Y dice, bueno, pues precisamente si entiendes que hay personas que están en una vulnerabilidad y hay otras personas que aprovechan esa vulnerabilidad para hacer crecer todo un movimiento, pues atajemos ese movimiento de raíz y hagamos, porque si Egipto lo hizo en su día, pues abramos los ojos, porque nosotros tenemos ese mismo problema aquí, y todas estas redes que tienen la más mínima relación con hermanos musulmanes, pues tienen que ser ilegalizadas, empezando por la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña, que está dirigida por un tío que era el delegado de exteriores del partido de los hermanos musulmanes en Marruecos, de Justicia y Desarrollo, mandado a Cataluña. Entonces, el que lleva la comunidad islámica en Cataluña es un tío que forma parte de esta red. O sea, o empezamos a ilegalizar todo eso y empezamos a combatirlo, porque es realmente un problema para los suyos, pero especialmente para nosotros que en fin, estamos en nuestra casa y tenemos que defendernos de lo que tenemos enfrente. O sea, la remigración, pero también teniendo en cuenta cómo se estructura su comunidad, cómo funciona su mundo, que su mundo no es el nuestro, que no sentimos igual, que no vivimos igual, que no nos relacionamos igual, que es una sociedad muy diferente, y el hecho de que se concentren y vivan entre ellos, porque eso es un fenómeno natural de todas las personas. No sé si alguno de vosotros ha vivido fuera. Yo estuve un año en Bruselas y me juntaba con españoles, porque es normal, porque tú te juntas con los que son iguales a ti. Entonces, toda esa concentración de población en un mismo espacio, con todos estos lobos en ese espacio, pues es que es un cóctel que estalla, y además si le sumamos a la tasa de fecundidad que tienen, de reproducción, que es muchísimo más alta la nuestra. O sea, para 3 hijos que tienen ellos, nosotros tenemos 1 y estoy tirando abajo. Echa cuentas, y en 50 años esto ha cambiado, pero por completo. O sea, ha cambiado por completo. Y encima tenemos pues unos dirigentes que en la escuela, pues no, hay que introducir las clases de árabe y cultura marroquí. ¿Quién va a escolarizar a los niños en Cataluña para que reciban las clases de árabe y cultura marroquí? Dirás, pues por lo menos era pues la típica Charo de la Generalitat no, qué narices. O sea, han metido a funcionarios marroquíes que los desplazan aquí y dan clase a los niños
En fin, o sea, es que realmente es terrible. O sea, si son conscientes de lo que hacen, son terroristas y tienen que ir a la cárcel todos ellos los que han permitido que esto suceda. Y si no, pues por negligencia apartarlos porque están cometiendo unos daños que digo que es que no son, muchos no sé si son conscientes o son terroristas. O sea, siempre tengo ese debate. Alberto, hablabas antes sobre todo del conseller que estuvo con nosotros, que es republicana, ¿no? Y sobre todo, como acabas de decir, sobre el tema de las clases marroquíes. ¿Cómo valoras tú que una señora que está a favor del velo islámico, que está a favor del separatismo, como es la señora Najat, esté ahora mismo en el Parlamento de Cataluña? Najat, al final, es un títere. O sea, Najat está ahí, ella se siente muy útil, se siente muy, en fin, muy valorada y demás, pero Najat solo tiene una misión. O sea, si Najat está ahí, es porque tiene que naturalizar el velo. Porque tiene que pensar, no, el velo es un complemento, es como quien lleva una cruz, no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, hermanos musulmanes, lo primero que pidió a su comunidad es, cuando llegaran a Europa, poneros el velo. Aunque en vuestros países de origen no os lo pongáis, porque hay sitios que son mucho más laxos, y pueden llevar el velo más suelto y demás. Aquí no. Vosotros poneros el velo, porque esto es vuestro símbolo de identidad, símbolo de pertenencia a una comunidad política. Entonces, la única misión de Najat, además de todo lo demás que puedo hacer, pero la misión importante de Najat en el Parlamento de Cataluña es naturalizar el velo islámico, que es el primer paso. O sea, si no empezamos a regular esto, a prohibirlo de todas las esferas, porque sobre todo para entender qué es lo que hay detrás, que no es un complemento de, bueno, pues me lo pongo si quiero, si no quiero, si tal, no, es una obligación que se aplica solo a las mujeres por unas ideas concretas, porque consideran que una mujer tiene que ser ocultada, que solo la puede disfrutar su marido porque forma parte de la propiedad o de las propiedades, si es un gran tenedor con 4 esposas, pues de su marido. Entonces, tengamos claro que el velo es un símbolo político. O sea, lo que te está diciendo una mujer con el velo es que yo no soy igual a ti. Te está diciendo yo soy superior a ti porque yo pertenezco a esta comunidad. Y yo aquí, aunque esté en tu casa, aplico e impongo. Y lo que te está diciendo es eso. Y si hay una niña musulmana que de verdad quiere integrarse, y Hanan Serrut, que ha estado por aquí muchas veces y se ha convertido y vive con nosotros, se comporta como nosotros y demás, aunque tenga orígenes foráneos, pues tiene que poder hacerlo. Pero si tú permites y naturalizas que esto suceda, la niña que quiera estudiar, que quiere casarse libremente, que quiera hacer su vida, no lo va a poder hacer porque, en fin, es que le estás blanqueando todo lo que hay detrás. Por querer ser tolerantes, por querer tal, no entendemos absolutamente nada y al final permitimos que avance todo lo que hay detrás, que es lo verdaderamente peligroso y que es lo silencioso de la islamización. Referente al tema de gente normal que se convierta al Islam y todo esto, sí, ¿cómo está la cosa? Está muy de moda y están saliendo muchos vídeos de personas, además a ellos, que son unos cracks de la propaganda, porque hermanos musulmanes eso lo saben hacer muy bien, les encanta sacar los vídeos de personas españolas convirtiéndose... ¿Cómo? Sobre todo mujeres. Sí, mujeres y claro, ahí hay muchas más cosas detrás también, pero sí, ¿no? Porque al final aquí en el mundo progre que vivimos, el hombre es desmasculinizado, el hombre es tal, el hombre es apartado y en ellas, en sus comunidades, pues sí que defienden un hombre masculino, varonil, fuerte, que protege, que tal, y pues hay mujeres que se sienten cautivadas por eso. Y puede llegar un momento concreto donde esa virilidad y masculinidad que tanto les gusta, si no está centrada en la óptica cristiana, pues eso se te va a girar en contra y esa masculinidad pues acabará contigo encerrada, contigo golpeada y contigo humillada públicamente y bueno, no voy a decir más, da igual, pero ya sabemos lo que hay. Pero sí es verdad que está sucediendo mucho y que hay... ¿Es más propaganda que números reales o es algo que a ver, en otros países seguro? El crecimiento de la comunidad es por vía de entrada extranjera, o sea, digamos, por inmigración directa o por reproducción de los musulmanes, o sea, porque tienen más hijos. No es porque los españoles se estén convirtiendo en masa al Islam. Nosotros los españoles el problema que tenemos es con el ateísmo y con todas estas ideas nuevas además,
el ateísmo que solo puede existir en nuestro mundo, porque en su mundo el ateísmo es inconcebible, el ateísmo es una herejía cristiana, pero sí que forma parte de... O sea, solo puede existir en nuestro mundo, no va a existir en el mundo islámico, porque ahí no se contemplan estos... En fin, nuestro problema yo creo que lo tenemos más con eso, con que no reconocemos el eje que es el cristianismo, la verdad y Cristo en el centro de la vida nuestra y de nuestra comunidad, que de que nos estemos convirtiendo en masa al Islam. O sea, ellos entran por invasión, porque entran de fuera y porque reproducen mucho más que de lo que nos estamos reproduciendo nosotros. Y el crecimiento es alto, ¿eh? O sea, en Cataluña hablamos casi de 300.000 musulmanes. Ojo, es un número alto. O sea, la mitad de la población de Lérida, por ejemplo, de toda la provincia de Lérida. Imagina que votaran en masa. Los 300.000 votaran a un mismo partido. En España casi 3 millones y subiendo, porque cada año, o sea, entre este año y el año pasado hubieron 40.000 musulmanes de diferencia en Cataluña. O sea, es que es exagerado, o sea, el crecimiento es brutal. No, y aparte que ellos lo tienen muy claro. Sí, sí. Su fe es más real. Sí, no, pero es que ellos la viven completamente. Son nosotros que nos hemos alejado de... Sí, pues nosotros hemos entrado en un proceso de decadencia como civilización y eso es evidente que está sucediendo. Ellos no están en un proceso de decadencia. Entonces, nosotros tenemos gente que no sabe por dónde transita, que no tiene ningún tipo de sentido de trascendencia, no tiene vínculos comunitarios, porque todo te va llevando a que vivas solo, a que consumas, a que la felicidad es eso. En el mundo islámico esto no tiene espacio y muchas veces hay debate pero los musulmanes, cuando lleven ya más generaciones en Europa, van a acabar teniendo los mismos problemas que nosotros, o sea, van a acabar teniendo esa desevangelización o se van a convertir en ateos o van a relajar sus tal. Yo no creo que llegue a pasar lo mismo que pasan con nosotros, porque precisamente, o sea, el ateísmo occidental, o sea, es una herejía cristiana, es que solo puede estar con nosotros. Ellos, pues sí, se pueden contagiar de determinadas cosas menores, ¿no? de nuestra vida, de nuestras relaciones dinámicas, sociales y demás, pero creo que convertirse, o sea, que pasen por el mismo problema que estamos pasando nosotros, por lo menos nosotros no lo vamos a ver. O sea, si sucede será en generaciones, pero de momento creo que no. Y todo el mundo haciendo como que eso es normal, cuando en verdad es que la gente, nadie lo ve normal, nadie entiende que esto suceda, pero bueno, vivimos en ese estado que, en fin, que es absurdo, ¿no? Que todos miramos para otro lado y nadie dice nada. Mira, vi una cosa que era dramático en el Spice Lunés, en un centro comercial de Gerona. Los hombres sentados en un bar y tenían el grupo de mujeres todas vestidas de negro, todas apartadas, puestas en una esquina que parecía que una terraza que habían recogido y estaban todas las sombrillas puestas una al lado del otro. De verdad, era terrible, ¿eh? O sea, los hombres sentados y todas las mujeres puestas 4, 5, 6 juntas en una esquina y todas esperando que el marido pues acabe de tomarse la copa, porque ellas no se pueden sentar en el bar y después los maridos pues se las llevarán a casa. De hecho, el año pasado denunciamos un caso en Figueras de un bar donde ya habían vetado directamente la entrada a mujeres. Un bar regentado por marroquíes y que está vetado. Pero si os paseáis, aunque no haya una prohibición directa, porque no son estúpidos, y si ponen prohibido mujeres arriba, pues saben que van a recibir una sanción. Pero si os paseáis por las zonas islamizadas, no vais a ver mujeres sentadas en un bar. O sea, es que lo tienen prohibidísimo. Son cosas que no... En Canarias, que es el 70% ya de la población islámica, hay 4 o 5 bares, uno al lado de otro, y no se ve. No hay mujeres. Es que no están. Es brutal. Y de hecho, ahora le han quitado el crío a una de ellas, les han quitado 6 niños y nos han quemado el colegio 2 veces. Claro. Es que ellos no van a aceptar nuestras normas ni nuestras instituciones, ni van a aceptar absolutamente nada, porque ellos se saben y se sienten infinitamente superiores a nosotros. Y ese concepto lo tienen en la cabeza, pero es que lo tienen grabado. Alberto, una cosa, cuando hablamos de remigración, siempre tocamos el tema de que aquí hay imbéciles cuyo único sentimiento es que venga toda esta gente, porque no tiene instinto de supervivencia, y luego serían los primeros en caer. Pero, ¿qué consecuencias internacionales nos puede traer el tema de la remigración? Porque no creo que todos los países lo vean bien.
Bueno, al final nosotros lo que tenemos que hacer un poco es como ha seguido Meloni, llegar a acuerdos con un Estado concreto y escúchame, si tenemos que meterle, estamos regalando millones con cooperación al desarrollo, con proyectos que son ridículos y que os llevaríais las manos a la cabeza, pues mira, yo prefiero que ese dinero pues se llegue para un acuerdo con estos estados y deportar masivamente a todas esas personas ahí a que se siga regalando. Consecuencias pues van a tener, porque ellos aprovechan, y el rey de Marruecos, vamos, está con unos índices de popularidad altísimos porque él es un tipo muy bueno que de vez en cuando pues dice, os doy la indulgencia, porque claro, él dice que es descendiente de Mahoma, abre las cárceles de vez en cuando y libera a presos precisamente sabiendo que esos presos no se van a quedar ahí, sino que esos presos van a embarcar y se van a venir a España, entonces les viene muy bien y políticas de remigración por parte de Europa, pues tocará las narices a muchas personas, pero ahí habrá que demostrar quiénes somos los europeos y si realmente tenemos un peso en el mundo o ya definitivamente lo hemos perdido, pero creo que sí, evidentemente va a haber contrapartidas, o sea, eso seguro, seguro que alguno se va a rebotar, pero bueno, ahí ya entra la fuerza que tiene cada país y la capacidad de negociación que tiene. Ellos también nos necesitan a nosotros para otras cosas, ¿eh? ¿Pero crees que Europa sancionaría a España, por ejemplo? Porque entiendo que muchas veces el tema de la remigración, quizás los derechos humanos se tienen que tocar un poco. ¿Pero qué son los derechos humanos? No, sí, yo estoy a favor, pero me refiero que Europa ahora mismo está en una situación que es demasiado abierta, demasiado progre. Sí, no. Entonces, claro, no creo que la Unión Europea vea bien, quizás, que España empiece a expulsar las Mañana tenemos mayoría absoluta y iniciamos un proceso masivo de remigración donde en pocos años pues ponemos en marcha deportaciones de varios millones de personas. Europa nos metería una sanción del copón, nos cortaría el grifo, no permitiría, porque como lo ha hecho con Hungría, como lo ha hecho con Polonia, como lo hace con Rumanía, que le echa abajo las elecciones y no le gusta el resultado que queda. O sea, tenemos una Europa que avanza en eso, pero al mismo tiempo tenemos una Europa donde crecen alternativas fuertes y donde tendremos la capacidad de dirigir. Y yo por eso meto siempre Europa en la ecuación, porque es que ahí sí que nosotros solos no vamos a poder hacerlo, ni Italia sola, ni Polonia sola, ni siquiera Hungría sola. O sea, eso tiene que ser un proceso de toda Europa como comunidad que somos, al margen de que tengamos cada uno nuestra nación, pero sí formamos un pueblo común en muchas cosas y eso yo creo que tiene que ir de la mano, porque es que si no, claro, Europa nos corta el grifo, eso no tengas ninguna duda.